Muchas gracias, David. Buen día a todos. Muchas gracias por estar hoy en este espacio, ¿sí? Otro día más para aprender entre todos. Hoy nos reencontramos para la sesión 5 para ver los objetivos y desafíos comunes en los tratamientos de cáncer de pelvis, como recto, próstata y demás. Hoy tenemos dos grandes educadores que van a llevar adelante toda la sesión de hoy. En primer lugar, el doctor David Martínez, muy conocido y querido por todos nosotros, radiooncólogo, eh, médico radiooncólogo, integrador regional de metodologías y prácticas en radioterapia AUNA, director del programa Preceptorship en radioterapia intervencionista y braquiterapia y además director de educación y entrenamiento de Latinoamérica de la Fundación Rayos Contra el Cáncer. Muchas gracias, David. También nos acompaña John Alexander, tecnólogo en radioterapia, con más experiencia, más de 20 años, ¿sí? También se desempeña en el Centro de Cancerología de las Américas AUNA y educador también en el Centro de Educación SENA. Muchas gracias a ambos educadores, sé que estas presentaciones van a estar excelentes. Por otra parte, estaremos apoyando a lo largo de las sesiones en el chat con el doctor Sergey Castañeda, ¿sí? A lo largo de la misma, los educadores van a ir desarrollando sus presentaciones. Una vez finalizan las mismas, vamos a dar lugar para algunas preguntas que no hayan sido respondidas, ¿sí? A lo largo de la presentación. También iremos con el doctor Sergey siguiendo a través del chat y evacuando las dudas que estén a nuestro alcance y las que no se las trasladaremos a los educadores. Así que bueno, espero que disfruten mucho la sesión de hoy. Comienza el doctor David Martínez con la primera parte de esta sesión. Bueno, buenos días para todos. Nuevamente agradecer a todos ustedes por conectarse el día de hoy, un sábado a esta hora, a nuestros temas educativos. Vamos a dar inicio. Confírmame, Cari, que están viendo la pantalla. Sí, David. Perfecto. Entonces, definitivamente todos nosotros en Latinoamérica, pues, enfrentamos temas educativos o problemas educativos, pero no solamente enfrentamos fronteras geográficas, barreras de acceso, estructurales o tecnológicas. Tenemos los datos sobre el cáncer al 2025, pues sabemos que es la segunda causa principal de muerte y que nuestra región al 2030 va a enfrentar el 32%, va a tener una carga total de cáncer de 32% de todos los casos a nivel mundial. El 30% de los casos de cáncer podrían ser curados si son detectados de manera temprana y tratados de manera adecuada. El día de hoy vamos a hablar de cáncer de próstata, colon y recto y cáncer de cervix y vean que son los cánceres que tienen en este momento mayor incidencia en nuestra región. Bajo la premisa de vivir la vida, cuidar la vida para vivirla mejor siempre y desde la perspectiva de radioterapia, pues sabemos que no solamente tenemos que buscar curar el cáncer, sino buscar una premisa de curación con calidad de vida. Y dentro de esto, pues lo más importante es estar dentro de un entorno de seguridad, calidad y productividad. Y no solamente pensar en atender a nuestros pacientes, sino también pensar en que tenemos que entregar el mayor valor posible, o sea, buscar el mejor desenlace posible para nuestros pacientes. Entonces, dentro de esto, hablando de la patología específica que vamos a trabajar el día de hoy, pues vemos que vamos a tener alrededor de 401.437 casos de cáncer de este tipo. Por eso es que este tipo de patologías o hablar de esto, pues se hace sumamente importante. Pero ¿dónde estamos hoy? En nuestra región definitivamente tenemos una escasez de máquinas para poder atender nuestros pacientes y tenemos una evolución desigual en toda la región. Eso lo hablábamos ahorita antes de dar inicio a la sesión, donde pueden haber centros de excelencia versus regiones donde no tengamos acceso.
y más o menos el 50% de los pacientes que requieren radioterapia no llegan a recibir tratamiento. Es un tema sumamente preocupante y quiero hacer este preámbulo para que podamos sensibilizarnos al respecto. Entonces, dentro de toda la evolución tecnológica de los tratamientos con radioterapia, pues definitivamente hemos evolucionado a entregar tratamientos con radioterapia que están adaptados a las necesidades individuales y particulares de cada paciente. Y dentro de todo esto, entonces, nos vamos a focalizar entre los retos comunes que tenemos para entregar un tratamiento en los pacientes que tienen diagnóstico de cáncer de próstata, cervix y colon y recto, en este caso recto principalmente. Entonces, vamos a focalizarnos en el punto del contorneo. ¿Por qué es importante trabajar un adecuado contorneo de los órganos a riesgo? Pues porque tenemos que protegerlos. Esto nos va a ayudar a optimizar de manera adecuada los planes de tratamiento. Con esto vamos a poder reducir los efectos adversos, tanto agudos como crónicos, de nuestros pacientes. Vamos a buscar cumplir las restricciones dosimétricas que se van a plantear dentro de todas las guías de práctica clínica para poder disminuir estos efectos agudos. Vamos a poder hacer que nuestra práctica sea reproducible y que el seguimiento sea óptimo, además de que podemos tener protección legal y académica sobre los tratamientos, ¿cierto? Digamos que obviamente en Estados Unidos puede que y Europa puede que estén más enfrentados a temas de demandas, pero igual nosotros no estamos exentos de eso. Y definitivamente la estandarización y protocolización de los tratamientos, pues nos va a ayudar a estar siempre protegidos. Entonces, dentro de los problemas que hablamos, pues la delimitación de órganos a riesgo varía significativamente entre tecnólogos, radiooncólogos, físicos, entre otros. Y esto está dado principalmente por desconocimiento de la anatomía abdominal o pélvica en imágenes de tomografía y resonancia magnética, lo cual posiblemente en ocasiones dificulta la fusión de las imágenes y la correcta identificación de esos volúmenes. Con esto, entonces, deviene un problema adicional y es la inconsistencia en el reporte de la dosis y el volumen, pues porque lo que pintamos es sobre lo que restringimos las dosis, etcétera, y si no pintamos bien, pues no vamos a estar haciendo un óptimo tratamiento. Además, afecta la correcta evaluación y intercomparabilidad de los tratamientos, ya sea se hagan en Uruguay, se hagan en Colombia, Perú, México, etcétera. Y todo esto pues nos dificulta la estandarización y, como les decía, la correcta evaluación de los órganos entre sí. Entonces, hablábamos cómo era la identificación de volúmenes antiguamente, empezando desde el ICRU 29 a todo lo que tenemos que evaluar en el ICRU 83, donde el punto de órganos a riesgo es un punto sumamente importante y por eso lo tocamos el día de hoy. Dentro de esto, entonces, sabemos que optimizar el rango terapéutico es crítico y el arte de lo que nosotros hacemos en radioterapia, pues es tratar de separar estas dos curvas. ¿Cuál es la primera curva? La curva negra hace referencia a la probabilidad de control tumoral y la curva azul hace referencia a la probabilidad de daño a los órganos a riesgo. Y en esencia, tenemos una premisa de que no hay tumor radioresistente, sino posiblemente dosis insuficiente. Y el arte en lo que entrega, en lo que hacemos diariamente es tratar de separar estas curvas, entregando la mayor dosis posible, disminuyendo la probabilidad de generación de daño. Entonces, cuando vamos a hablar de las consideraciones específicas de los tratamientos en abdomen y la pelvis, pues tenemos que tener en cuenta que tenemos órganos con alta movilidad. Obviamente, dentro de esto hay influencia de la respiración y la digestión dentro de ese movimiento y puede haber variabilidad inter e intrafracción. Por lo tanto, los tratamientos son un reto importante en estas localizaciones. Si vamos a hablar de los órganos a riesgo que tendríamos que tener en cuenta, estómago, duodeno, intestino delgado grueso, médula espinal, y dentro del intestino delgado y grueso, pues vamos a hablar un poquito más en profundidad cómo tendríamos que plantear el contorneo de la bolsa intestinal versus asa individual, entre otros. De aquí, entonces, vemos que la médula espinal va a comenzar justo
debajo del nivel del cricoides, ¿cierto? Para los tumores de esófago superior y continuando hasta el corte de L2, L2, L3. Vamos a ir continuando. Aquí hay una parte importante y es que esta tomografía tiene contraste negativo. Ustedes saben que podemos utilizar contraste positivo, ya sea con yodo o con bario, o contraste negativo utilizando agua para poder ver mejor los volúmenes y contornos de las asas intestinales. En tomografía diagnóstica se utiliza contraste negativo frecuentemente porque al utilizar contraste positivo venoso, los tumores van a realzar sobre el fondo negro, ¿cierto? Entonces nos ayuda un montón. En tomografía de planificación de radioterapia, como ya sabemos teóricamente dónde están las lesiones, podríamos utilizar cualquiera de los dos, pero para la realización del CONVIM-CT sí definitivamente tenemos que utilizar contraste positivo para poder identificar las asas intestinales en la máquina de tratamiento. De aquí también hay otra estructura importante que tenemos que identificar y es en la parte del hígado, tenemos que excluir la vena cava, ¿sí? Y tenemos que excluir adicionalmente la vesícula biliar. Antes de pasar a la parte de los riñones, tenemos que identificar una estructura que es la pinza ortomesentérica. ¿Por qué? Porque usualmente este punto de la segunda y tercera porción de duodeno no se contornea y esta parte es importante en los pacientes que vamos a hacer altas dosis, por ejemplo, en radiocirugía de páncreas, ¿sí? Entonces, en esos pacientes tenemos que identificar muy bien la pinza ortomesentérica y contornear toda esa porción de duodeno que pasa a través de la pinza ortomesentérica y poderla tener en cuenta para las restricciones de dosis. Si nosotros no tenemos en cuenta esa asa intestinal, pues podríamos sobredosificar y generar una fístula o una ruptura. ¿Listo? Una perforación. Dentro de los órganos pélvicos, pues vemos el recto, la vejiga, la uretra, que es muy importante en los pacientes que hacemos tratamientos de radiocirugía de próstata. La vagina también es sumamente importante en los pacientes que hacemos tratamientos de cérvix y usualmente no se contornea, pero debe contornearse, porque como vamos a ver al final, esto está relacionado con las estenosis o estrecheces vaginales que se pueden producir en el tiempo. Nuevamente el intestino delgado grueso y las cabezas femorales. Entonces, en general, debemos concentrarnos en distinguir o en diferenciar el tumor del recto, ya que este órgano a riesgo es el que posiblemente es más importante corregirse porque no queremos cubrir el recto ni tampoco queremos proteger el tumor, ¿sí? Entonces, tenemos que hacer adquisiciones que nos permitan diferenciar de manera adecuada estas estructuras para poder entregar la dosis donde la tenemos que entregar y proteger este órgano que es sumamente sensible. De ahí, entonces sabemos que el recto empieza en las tuberosidades isquiáticas de abajo hacia arriba y adicionalmente, vamos a contornear hasta que este pierda su morfología circular. Cuando empieza a elongarse más o menos alrededor de S3, ahí tendríamos que pasar a contornear el sigmoides, ¿sí? Entonces, en ese punto, es muy importante que no siempre se contornea el sigmoides como sigmoides. Y para, por ejemplo, la evaluación de órganos a riesgo, en los tratamientos de cáncer de cérvix, ese punto es muy importante para la sumatoria de dosis cuando vamos a hacer sumatorias de dosis con braquiterapia. Entonces debe contornearse sigmoides, debe contornearse recto como tal. También es importante saber que las cabezas femorales, pues el nivel más bajo es la tuberosidad isquiática, el trocánter menor, y vamos a subir hasta el borde superior del acetábulo como tal. El bulbo peneano, y enseguida voy a hablar un poquito más en profundidad del bulbo peneano. Vamos a hablar de la vejiga. La vejiga, recuerden que tiene una pared de la vejiga que es alrededor de 3 a 5 milímetros. Muchos son muy tendientes a contornear solamente el volumen de líquido y dejan por fuera la pared. Entonces, hay dos formas principales de contornear la vejiga.
contornear la pared externa, ¿cierto? De una vez, incluyendo pues el espesor completo de la pared vesical, o pintar el contraste o el líquido y hacer una expansión de 3 milímetros para que quede comprendida toda la pared de la vejiga como tal. Entonces, dentro de nuestro grupo, pues hemos encontrado eh, muchas diferencias en la forma en cómo contorneamos la bolsa intestinal. Y realmente, dependiendo de cómo se contornee y dependiendo del tipo de tratamiento que estemos haciendo, pues es la manera quizás como tendría que evaluarse la bolsa intestinal en general. Y si nos ponemos a ver los diferentes protocolos, tanto de cáncer ginecológico, hablando del Keynote A18, el Embrace 1 y 2, versus los protocolos donde incluimos la pelvis en cáncer de próstata, versus los protocolos de cáncer de recto, pues hay ciertas diferencias en cómo nos dice cada protocolo que debemos contornear las asas intestinales. Entonces, para tratar de unificar el cómo debemos contornear las asas intestinales, pues dentro de nuestra institución hicimos una compilación de todas las recomendaciones para poder hacer un contorneo más uniforme. Entonces, la bolsa intestinal es un espacio potencialmente ocupado por asas intestino delgado o grueso durante la adquisición de las imágenes. Esto incluye toda la cavidad peritoneal, duodeno, retroperitoneo y asas intestinales. Voy a hacer un comentario aquí, es que recuerden que el duodeno debe contornearse como duodeno individual en los pacientes donde vayamos a hacer algún tipo de tratamiento en abdomen superior, ¿sí? O en aquellas pacientes que vayan o que tengan bust cercanos ganglionares que estén en el paraórtico, ¿cierto? Entonces, si tengo un ganglio paraórtico donde yo vaya a hacer un bust adicional ahí a ese ganglio linfático, ese duodeno tiene que estar pintado como asa individual. ¿Listo? Si no, de todas maneras, va a estar contemplado dentro de la cavidad de bolsa intestinal. Entonces, la bolsa intestinal, ¿qué excluye? Excluye músculos, excluye los huesos, excluye los vasos, la vejiga, la próstata, las vesículas seminales, el recto, los riñones, el hígado, el vaso, el páncreas, el estómago, las glándulas suprarrenales, la fascia mesorrectal, los ligamentos inguinales, la fascia retroperitoneal, la grasa retroperitoneal, la fascia y la grasa perirrenal, ¿cierto? Todas estas estructuras tienen que estar excluidas de la bolsa intestinal. Entonces, ¿qué tan abajo me voy a ir yo para contornear la bolsa intestinal? Entonces, es alrededor de ese 3, ¿cierto? O el asa más inferior que yo encuentre cuando esté pintando toda la cavidad completa, ¿sí? ¿Cuánto me voy a subir? Si el tratamiento incluye el campo paraórtico, se debe incluir hasta la asa más superior o todo lo que esté debajo del diafragma. Si el tratamiento solamente incluye el campo pélvico, pues solamente tengo que incluir 3 centímetros arriba de mi último corte del PTB. ¿Ok? Y el bowel bag o la bolsa intestinal debe ser cortada del CTB que yo dibuje, ¿sí? No del PTB, del CTB que yo dibuje. Entonces, dentro de estas precisiones, pues hay un punto en el cual cuando yo voy a hacer radiocirugía o cuando voy a hacer bust ganglionares, hay una cosa adicional que tengo que hacer y es que en las zonas donde yo vaya a hacer el bust ganglionar, yo tengo que hacer un círculo de 2 centímetros alrededor de ese ganglio. Toda asa intestinal que quede dentro de ese volumen, como vemos acá, toda asa intestinal que quede dentro de ese círculo de 2 centímetros, yo tendría que pintar ese pedacito como asa individual para poderle medir puntos máximos, porque la bolsa intestinal usualmente se mide por volúmenes y volúmenes medios. Ahorita lo vamos a ver en la parte de restricciones de volumen como tal, pero es muy, muy, muy importante que en esos puntos donde yo tengo dosis más altas, en estos casos que doy 60, 66 grays, etcétera, esas asas intestinales tengo que evaluarlas como punto máximo. Entonces, de aquí, pues tenemos muchas estructuras que tener en cuenta
en la evaluación de la pelvis. Y es importante que en el caso del cáncer de próstata, pues la uretra, las bandeletas vasculonerviosas, el cuello de la vejiga, el diafragma urogenital, pues juegan un rol muy importante dentro de los desenlaces de nuestros pacientes. Y aquí es donde vamos a ahondar en las diferentes estructuras que deberíamos conocer de la pelvis, en este caso masculina, para poder disminuir la probabilidad de generación de toxicidad. Entonces, el diafragma urogenital es una de las cosas más importantes que tenemos que tener en cuenta. ¿Y por qué? Porque del diafragma y abajo del diafragma, al bulbo peneano, pues está toda la vasculatura de la parte donde, que son encargadas pues de los mecanismos de erección de nuestros pacientes, ¿sí? Y también entender cuál es el bulbo peneano. En este caso lo estamos viendo en resonancia y todo esto pues sería ideal no poder tener fusión con resonancia para poder identificar cada una de estas estructuras. También la uretra, como la vemos aquí central, ¿cierto? Como tiene, es hipointensa, se ve negrita en la resonancia magnética y las paredes del recto que las vemos alrededor del músculo elevador del ano, que están acá, donde ya empieza toda la próstata como tal. Entonces voy a aquí a avanzar. En este punto, entonces vemos cómo el contorno de la próstata y nosotros tenemos que identificar la longitud completa del diafragma urogenital hacia el bulbo peneano. ¿Y esto por qué es importante? Porque esta longitud va a predecir continencia. El diafragma urogenital es el que nos ayuda a identificar si nuestros pacientes luego de una cirugía o luego de una radioterapia pues van a tener algún tipo de problema de continencia en el tiempo. Y nosotros todos como hombres tenemos diferentes longitudes de diafragma urogenital, ¿cierto? Hay pacientes que tienen longitudes muy largas, entonces si les hacen una prostatectomía, pues el cirujano va a poder cortar un pedazo de diafragma urogenital, va a poder hacer la anastomosis o la conexión de la vejiga con la uretra y posiblemente la probabilidad de que ese paciente tenga incontinencia es mucho más bajita. Pero si, por ejemplo, este paciente que tiene un diafragma cortico y tiene un tumor en el ápex prostático y lo operan, pues va a ser una tragedia, ¿cierto? Porque ese paciente tiene alta probabilidad de quedar incontinente después de un tratamiento. Entonces, nosotros desde radioterapia, pues también tenemos que identificar dónde están esas estructuras para poder hacer contorneo funcional y minimizar los riesgos de que nuestros pacientes tengan toxicidad. Entonces, cuando hablamos de dónde empiezan las estructuras, pues la próstata finaliza hasta que cuando vemos los músculos elevadores del ano en este punto, ¿sí? Acá estamos viendo los músculos elevadores del ano y vean que los músculos tienen una anatomía cóncava, ¿cierto? ¿Por qué? Porque tienen en el centro la próstata. ¿Sí? Cuando se va perdiendo la próstata, los músculos elevadores empiezan a rectificarse, a ponerse paralelos o a hacerse convexos. En ese punto ya no hay más próstata y hasta ahí tendría yo que terminar de contornear. ¿Qué pasaba antes? La gente no utilizaba resonancia magnética, entonces teníamos como landmarks o como puntos para poder definir cuál era el borde inferior de mi campo de tratamiento, los huesos, y vean que la realidad, si yo utilizara un landmark óseo, pues estaría sobrecontorneando o sobretratando un montón de estructuras que son muy sensibles para los pacientes, ¿sí? Cuando yo hago contorneo basado en resonancia magnética, miren el borde donde queda realmente el borde inferior de una próstata, versus cuando hago un corte con anatomía ósea o incluso la tomografía, siendo una imagen 3D, también tiende a sobredimensionar los márgenes específicos de este órgano. Entonces es muy importante empezar a familiarizarnos con la anatomía. También tenemos que tener en cuenta que hay diferentes morfologías de la próstata en relación con el cuello de la vejiga, ¿sí? Entonces hay hipertrofias del lóbulo medio como tiene este paciente, donde van a obliterar y van a tratar de cerrar un poquito el cuello de la vejiga y esos pacientes pueden tener ciertos síntomas donde vamos a necesitar
que nuestros urólogos pues nos hagan RTUs, ¿cierto? Todos hemos visto cicatrices de rascado de una RTU realizada por urología. Entonces, si nosotros hablamos con nuestros colegas de urología oncológica, las RTUs que necesitaríamos son RTUs tipo palo de golf, donde simplemente se coman toda la porción o todo ese lóbulo medio que está dentro de la vejiga y nos dejen como una abertura tal cual como vemos acá y no que hagan esas RTUs tan gigantes donde quedan defectos muy grandes. ¿Y por qué digo esto? Porque hay pacientes, por ejemplo, en nuestro caso que hacemos mucha braquiterapia, los pacientes que tienen defectos muy grandes y que son de alto riesgo, no les vamos a poder hacer una braquiterapia óptima, entonces nos toca hacerles los BUS con radioterapia externa, pero si los pacientes tienen una RTU bien realizada, pues todavía son tributarios a escalamiento de dosis con braqui como tal. Entonces, hay puntos claves. En los casos de cáncer de cervix es importante o es imperativo distinguir de cervix y cáncer de próstata, valga notar, distinguir correctamente el tumor del recto sano. Y si usted no está seguro de lo que de lo que está pintando, pida ayuda, ¿cierto? Hagan chequeo cruzado. ¿Por qué es importante esto? Porque vamos a, entre más ojos, pues que estén viendo una tomografía, pues más precisos vamos a, o una imagen en general, más precisos vamos a hacer en lo que vamos a tratar, ¿sí? El recto comienza en la parte inferior de las tuberosidades isquiáticas y el recto pasa a sigmoides cuando comienza a avanzar anteriormente y empieza a tener una morfología cilíndrica. La uretra la pintamos en resonancia magnética de próstata y es un punto importante de evitar porque la uretra puede generar, se pueden generar estenosis uretrales cuando generamos puntos calientes dentro de este órgano como tal. Entonces, aquí les dejo un resumen de qué tendríamos que contornear en cáncer de cervix para radioterapia externa y para braquiterapia y las restricciones a los órganos sanos, tanto las restricciones más fuertes como las restricciones, desviaciones aceptables para hacer nuestros tratamientos. Aquí también, entonces, dependiendo de cómo se contornee la bolsa intestinal, pues va a ser la restricción que vamos a plantear con base en la información que les di previamente de cómo pintar la bolsa intestinal. La restricción que más vamos a utilizar sería las restricciones de A18 y de Embrace. Estoy comiendo mucho el tiempo para darle paso a John. Entonces, en resumen, vemos cómo hacer un contorneo óptimo. En este caso, teníamos un campo pélvico paraórtico con ganglios muy importantes a nivel paraórtico y pélvico, al cual le hicimos un esquema de pélvico paraórtico con bus integrado hasta 66 grays, incluso a los ganglios más comprometidos. Y vemos cómo en la tomografía de planificación de la braquiterapia, vemos cómo el volumen de ganglios ya ha disminuido de manera considerable, entregando las dosis que tenemos que entregar. Todos podemos practicar esto, ¿cierto? Todos conocemos eContour. Aquí pueden ingresar y hacer cuentas gratuitas, pueden identificar todo lo que acabamos de mencionar. También podemos practicar cómo realizar los diferentes contorneos y compararnos con estándares internacionales y ver cómo vamos generando DICE Score. DICE Score es el porcentaje o el score de compatibilidad entre un contorno ideal y nuestro contorno e ir midiéndonos para ir viendo cómo vamos haciendo las cosas después de todas estas sesiones de aprendizaje y tener en cuenta que tenemos que hacer análisis de riesgo, ¿cierto? ¿Qué es un análisis de riesgo? Saber qué puede ir mal y cómo podemos mejorar o hacer intervenciones para que estas toxicidades no se puedan presentar, ¿cierto? Hay tejido normal, diafragma urogenital, la uretra membranosa. ¿Qué puede pasar? Que haya estrechez uretral. ¿Y por qué se produce? Porque hay sobrecontorneo del ápex prostático. Por eso el uso de resonancia magnética es cada vez más importante. El cuello vesical y el trígono. Entonces, ¿qué pasa aquí? Puede haber irritabilidad o síntomas de urgencias. ¿Y por qué se pasa esto? Porque no le estamos aplicando una restricción de dosis al cuello de la vejiga. La uretra puede
generar obstrucción o urgencia o frecuencia de orina. ¿Por qué? Porque se presentan hotspots o puntos calientes en ese punto. El bulbo peneano, ¿qué puede pasar? Disfunción eréctil. ¿Por qué? Porque se presenta por sobrecontorneo del ápex y porque simplemente dejamos pasar y no le aplicamos una restricción de dosis al órgano a riesgo en ese punto, ¿cierto? Entonces, los cuerpos cavernosos, el mismo motivo. Entonces, en cáncer ginecológico hemos aprendido demasiado del por qué tenemos que entender todos estos puntos de control, incluyendo la vagina. Creo que esta parte es sumamente importante porque cada vez tenemos mujeres más jóvenes que curamos con los tratamientos, pero que al final tenemos que reintroducir dentro de su vida normal y la estenosis vaginal es una tragedia, ¿cierto? Y vemos muchas pacientes que los maridos las dejan o mujeres, es más probable que en un matrimonio, porque una paciente que tenga cáncer de cervix se divorcie, porque el marido se va a un paciente con cáncer de próstata que la mujer lo deje, ¿sí? Entonces, en realidad, esto es muy, muy, muy importante para todas nuestras mujeres y veamos que todos los puntos de control que nosotros tenemos en los órganos a riesgos, pues están relacionados con control de la enfermedad y con la generación de posibles toxicidades. ¿Qué complicaciones se pueden presentar? ¿Cierto? Aquí les dejo un resumen como enteritis, obstrucción intestinal, fístulas, cistitis, contracciones vesicales, estenosis uretrales, estenosis rectales, incontinencia rectal, proctitis actínica, nefropatías por radiación, insuficiencias renales crónicas, fístulas, menopausias precoces, infertilidad, mielosupresión. Sí, miren que de todo esto, de un buen contorneo y una adecuada restricción de los órganos que nosotros hagamos, pues va a disminuir la probabilidad de que esto se presente. Y cada vez vamos personalizando más, ¿cierto? Entonces, el uso de tecnología, impresión 3D en tumores que son complicados de poder entregar dosis óptimas como esta paciente que tenía un orificio cervical demasiado anterior, un tumor posterior, compromiso del fornix posterior y del tabique rectovaginal, etcétera, al cual le construimos un dispositivo personalizado con impresión 3D. Pues vemos que esto nos ayudó a que después de hacer un óptimo tratamiento, pues tuviéramos control completo de la enfermedad. Y queremos pasar de esto a esto buscando curación con calidad de vida. Entonces, el futuro de la oncología se construye con visión, compromiso y colaboración. Y por eso nuevamente les agradezco que estén el día de hoy aquí con nosotros, porque definitivamente todos juntos logramos más. Y este es el equipo de trabajo nuestro con el que me siento orgulloso de estar todos los días. Aquí hay algunas referencias de todo lo que acabamos de comentar. Esto les va a quedar en la carpeta que tenemos nosotros del curso. Y bueno, sin más preámbulo, le doy paso a Johncito para que pueda continuar con la presentación siguiente y me disculpan por tomarme un poquito más de tiempo. Gracias, David. Muchas, muchas gracias, David, por tu excelente presentación. Recibimos una consulta en el chat, pero suponemos que se va a responder a lo largo de la presentación de John. Si llegara a quedar alguna consulta o alguna duda en relación a ella, la trasladaremos al final de la presentación. ¿Será que hoy sí voy a estar preparada? Entonces, esta es una de las preguntas que escuchamos habitualmente en las salas de espera de todos nuestros servicios y esta es una de las caras que más vemos cuando les preguntamos acerca de la preparación. ¿Cómo está su preparación el día de hoy? Entonces, hoy los quiero acompañar, les quiero contar un poco de lo que hacemos nosotros en los cánceres de la zona pélvica, cervix, próstata y recto. Entonces, este es pues el timeline que hemos tenido, la revisión anatómica que hemos visto del doctor Martínez. Yo los voy a estar acompañando en el posicionamiento y en la IGRT. Vamos a empezar con la simulación y aquí quiero hacerles una pregunta. Eh, la simulación es la base del tratamiento. Desde mi punto personal, desde mi opinión personal, pienso que sí.
es la piedra angular de todo el desenlace del tratamiento. Entonces, si tenemos una buena simulación, vamos a tener un buen desenlace. ¿Cómo nos afecta esto? Pues entonces sabemos que en máquina vamos a tener tiempos de máquina por paciente más largos. La comodidad del paciente puede que no sea la mejor. eh, para la física, para planeación, podemos tener órganos a riesgo que no nos vayan a cumplir esos límites. Esa toxicidad puede ser muy elevada. Los físicos se pueden ver limitados a la hora de crear esos planes, de hacer ese tipo de entradas por las posiciones incorrectas de los pacientes. En cuanto a los pacientes, podemos ver que pueden tener más reprocesos. Sabemos que nos toca resimular, volver a hacer esa preparación que a veces es tan incómoda y esto, pues, por ende, va a alargar los tiempos que ese paciente va a esperar para iniciar su tratamiento. ¿Cómo podemos obtener una buena simulación? Pues entonces podemos partir desde un correcto posicionamiento con lo que esto conlleva: alineación, comodidad, reproducibilidad, la correcta selección de los accesorios. Y aquí quiero hacer un énfasis: la educación del paciente es importantísima. La educación del paciente, no solo en la preparación de la dieta o de sí, de la dieta para la pelvis, sino también explicarle el procedimiento, porque estos pacientes vienen con muchos mitos de que los van a chuzar, los van a tatuar, es muy horrible. Entonces, explicar el procedimiento que se le va a hacer, porque esto nos va a ayudar a que el paciente libere tensión, de que no sea tan traumático para él. La calidad y la imagen me parece que es importantísimo porque sabemos que en base a estas imágenes se van a tomar decisiones que van a afectar pues, el curso del tratamiento para ese paciente. Entonces debemos garantizar que sea una imagen de calidad. Y el trabajo conjunto. Aquí también quiero hacer una pausa porque es muy importante. Sabemos que los pacientes no son estándar, ojalá fuera así, pero cada paciente es un universo. Entonces, todos los días en la simulación vamos a tener que tomar decisiones y esas decisiones las debemos consultar con el equipo, sea los médicos, sean los físicos, dependiendo de la limitación pues, que tengamos. Sabemos que hay pacientes que vienen limitados por la misma enfermedad o por patologías externas. Tenemos que tener muy claro que desde la hora de que el médico vio al paciente y yo le estoy haciendo la simulación, pudo haber pasado mucho tiempo. Entonces, la indicación de ese tratamiento pudo haber cambiado. Es importante siempre contar con la opinión médica, volver a preguntar: doctor, este paciente llegó en estas condiciones, ya aplicará para esa técnica, habría que modificar eso. Entonces, siempre el trabajo en conjunto. Y entonces aquí, haciendo un énfasis en ese trabajo, quiero hacer como una comparación. Voy a presentarles un equipo de Fórmula 1. Todos sabemos que los equipos de Fórmula 1 o el trabajo de Fórmula 1 debe ser exageradamente precisos. Son trabajos donde la precisión y la unión de todas sus partes es esencial. Y podemos ver entonces aquí un líder de equipo. Las escuderías tienen varios equipos y uno de esos puede ser su líder de equipo. El líder de equipo es el que da ese norte, que guía, formula ese camino que vamos a tener, que busca, genera las metas. Vamos a hacer este año, vamos por el campeonato de pilotos. Este año vamos por el campeonato de escudería. Dentro de todo este equipo tenemos los ingenieros, que es otra parte importantísima. Son los encargados de buscar ese correcto configuración del auto, de buscar las aleaciones, buscar los materiales más livianos para que el carro sea el más rápido. Y tenemos al piloto. Los pilotos sabemos pues que es quien conduce, quien es el que hace a lo último, utiliza todas las herramientas que todos estos tres les dan. Aquí podríamos nosotros distinguir un trabajo más importante que el otro. Pues realmente no. Si el piloto no aplica o no usa las herramientas que se le dan, inmediatamente sale de los pits, se choca, pues de nada va a valer que el líder haya buscado las mejores metas, el ingeniero haya buscado las mejores aleaciones. Pero si caso contrario, el ingeniero no escucha al piloto y no da esa retroalimentación, no lo busca mejorar esa molestia que está teniendo el piloto, tampoco se van a conseguir los resultados. Entonces aquí es donde quiero hacer una comparación con nuestro equipo de trabajo.
son trabajos donde la precisión y el trabajo conjunto son exageradamente importantes. Aquí tenemos un radiooncólogo que podría fungir las veces de líder de equipo, donde nos va a direccionar, va a estar actualizándose, va a usar las guías, las mejores guías para nuestras condiciones y nuestra realidad del centro. Tenemos los físicos médicos que nos podrían estar dando esa optimización, buscando que los equipos entreguen esa radiación de la mejor manera. Y tenemos, perdón, aquí me salté, los tecnólogos que podríamos fungir como pilotos. Es demasiado importante que este trabajo sea mancomunado, que seamos los tres, porque cualquier error en cualquiera de las partes del proceso nos daría un error, y el que pagaría en últimas aquí el error sería el paciente. Ahora sí, entrando ya en tema, la simulación para las zonas pélvicas, podríamos tener adquisiciones helicoidales con un kilovoltaje de 120, un MAS efectivo de 150, un desplazamiento de la camilla o pitch de 0,80, tiempos de rotación del gantry de más o menos rotaciones de 0,35 segundos, y un espesor del corte depende mucho de la técnica que se vaya a utilizar. Podemos tener cortes aproximadamente desde el milímetro a los 3 milímetros. Esto, como les cuento, depende de la técnica. Para una SBRT de próstata, digamos, sería muy importante tener un espesor de corte de 1 milímetro. Y aquí la calidad de la imagen. Importante siempre usar los filtros de la imagen, filtros que nos ayuden a mejorar. En este caso, pues por nuestra máquina tenemos el IMAR, el Sapphire, pero usar esos filtros que tengamos a disposición. La zona a explorar podría ir desde L1, L3 hasta tercio proximal, y aquí también iría muy dependiente del diagnóstico. Por ejemplo, cervix podríamos hacer desde L1, T12 hasta tercio proximal de fémures, o próstata, pues ya podríamos ir desde L3. Entonces, que en la posición de tratamiento, aquí ambas pueden compartir esta misma posición, ambos diagnósticos de cúbito supino, soporte cervical B, o el que el paciente requiera, manos en tórax, perdón, inmovilizadores popliteo y pedio, y sobre todo en los casos de cervix, donde tenemos que despejar la zona abdominal, ubicar las manos arriba. Para esto podemos valernos de Arcisten o cualquier inmovilizador que tengamos. Entonces, ya tengo las imágenes, ya hice la exploración. ¿Cómo sé yo que esa imagen es apta para planeación? ¿Cómo sé que puedo aprobar esa imagen? Vamos entonces a ver aquí. Permítame un segundo. Yo organizo mi pantalla que me está tapando. Eso es. Entonces, ¿qué voy a evaluar yo? Pues lo primordial o lo primero va a ser la alineación y la inmovilización del paciente. Para la alineación del paciente podemos valernos de las líneas media axilar, la línea media anterior, y utilizar los láser de la máquina para tratar de enderezar a ese paciente, acostarlo lo más derechito. Acá también podríamos utilizar una inspección visual de las crestas, buscando que estén lo más equidistantes posible para generar una imagen como esta y no estas. Sabemos que este tipo de imágenes no son aptas para la planeación, porque esta posición es poco reproducible. ¿Por qué podemos tener este tipo de posición? Esta posición se puede dar porque el paciente se nos movió en el momento de hacer la exploración, o porque en el momento de colocar las marquitas internas a los pacientes. Sabemos que en cervix hay que marcar el tercio inferior de la lesión. En ese momento, la paciente, por ese malestar, por esa incomodidad que estamos causándole, puede cambiar la posición. Entonces, súper importante, después de colocar cualquier marquita interna en el paciente, para cervix, para recto, cualquier marquita que vayamos a poner, volver a verificar la posición del paciente o la alineación del paciente. Los inmovilizadores que podríamos usar en este caso, pues tenemos gran variedad para inmovilizar la zona pélvica. Podemos usar apoyos pedios, popitlios, podemos usar colchones de vacío. Como les contaba, para cervix podemos usar estos
inmovilizadores, el Monar, el Arc System. Y la configuración pues es relativamente muy sencilla. Lo importante es conservar siempre la indexación. Esa indexación, como consejo, debemos buscar que aparte de que sea cómoda para el paciente, que sea rápida también, fácil de cambiar. Sabemos que en Latinoamérica nuestros servicios pueden tener un volumen alto de pacientes y poder tener una configuración rápida para yo hacer cambio entre pacientes y pacientes es muy importante. También es importante en la medida de lo que se pueda tener todos los accesorios que yo voy a utilizar a la mano. Aquí vemos esta configuración donde vamos a utilizar un colchón de vacío unido a un soporte popitleo. Usamos el colchón de vacío en el caso propio para hacer las SBRT. Estos colchones de vacíos nos dan una inmovilización y una reproducción de la posición bastante correcta, bastante buena para la SBRT, y el apoyo popitleo, perdón, nos ayuda a fijar ese límite, a que la rodilla esté cómoda. Como les muestro, para nosotros es muy importante tener a la mano todos los accesorios. Entonces aquí tenemos los colchones que vamos a usar ese día. Ya para las configuraciones donde debemos despejar el área abdominal, podemos usar los mismos apoyos popítreos, el pedio, y ayudarnos del Arc System o del Monar. Vemos que es importante en el momento de la selección de la indexación elegir la posición del Monar. No, sabemos que estos accesorios a veces son un poco grandes, entonces si no los indexamos bien, nos van a chocar contra las máquinas. Lo mismo si los ponemos muy inferiores, vamos a tener limitantes con la camilla. Sabemos que cuando hay isocentros muy abajo, la camilla tiene un límite. Y aquí quiero hacerles una pregunta. No sé, Karina, si me ayudas entonces aquí con esta pregunta. Entonces, ¿cuál creen ustedes que sería la posición correcta? Sabemos que no hay respuestas malas, tampoco hay una correcta universal, pero sí tenemos una pues que podría ser como la más. ¿Qué opinas, Karina? ¿Finalizamos la votación aquí? ¿Estaría bien? Perfecto, Entonces, yo finalizo. vamos a finalizar aquí. Y vemos que hubo un 58% que se decantó por la opción A. Aquí. Vamos a ver entonces que de pronto la opción más acertada o desde nuestro punto de vista sería la A. ¿Por qué? Porque con esta generamos una posición anatómica del paciente lo más normal, la más anatómica, perdón, posible. Entonces aquí vemos que no hay ningún esfuerzo, el doblez de la rodilla se hace justamente en la rodilla. En las otras opciones podríamos ver que de pronto aquí hay una elevación de los glúteos que sería muy difícil reproducir en los tratamientos diarios, y aquí de pronto una fuerza muscular o una tensión muscular que también sería muy difícil de reproducir. Entonces la que más nos ayudaría sería en este caso la, aparte de la movilización que vamos a necesitar, y este tema es un poquito complicado, el llenado vesical. Aquí quiero hacerles nuevamente otra pregunta, Karina, no sé si me ayudas aquí, haciendo, Voy ¿cuántos yo, centímetros cúbicos? estaba ¿Perdón? contestando unas preguntas en el chat, voy con Ah, con tu votación. perdón. Entonces, aquí quiero preguntarles cuántos centímetros cúbicos serían óptimos para la planeación y cuántos serían óptimos para una vejiga confortable. Aquí con un 43%, la opción más votada fue la opción B. Y aquí permítame encierro esto. Entonces, la opción que nosotros recomendamos o que es para nosotros la más apropiada es efectivamente la opción B, 180 a 350 centímetros cúbicos. Pero ¿por qué entonces llenar esa vejiga entre 180 a 350 centímetros? Entonces vamos a tener que en llenados vesicales inferiores a los 180, la toxicidad que se le va a dar a la vejiga va a ser bastante alta, que pues por el contrario estuviera lleno. Vemos que entre más bajito esté ese llenado, más toxicidad tenemos. Y aquí, caso contrario, pues cuando tenemos unos llenados óptimos 350 o mayores a 350, vamos a ver que la toxicidad disminuye, pero en el caso, por ejemplo, de llenados a mayores de 350,
no es tan significativa clínicamente. Entonces podríamos sacrificar ese poco de mejora en la toxicidad para darle confort al paciente, porque vejigas más grandes de 350 ya es poco probable que el paciente las pueda controlar. Aquí vemos que la vejiga no solo nos ayuda para su toxicidad, sino que también nos ayuda para la toxicidad de las asas intestinales, como me explicaba el doctor Martínez ahora. Un llenado pobre vemos que nos va a incluir más cantidad de asas intestinales. Entonces diríamos, listo, perfecto, una vejiga gigante. Pero esto nos ayuda porque nos saca del campo de tratamiento las asas, pero un paciente aguantaría este tipo de vejiga. Yo consideraría que no. Aquí un grafiquito donde nos muestra lo que les acabo de contar. Vamos a enfocarnos en llenados vesicales inferiores a 100 centímetros cúbicos, donde vemos que nos van a causar una irradiación de más o menos 600 centímetros cúbicos de asas intestinales. Entonces, de ahí la importancia siempre del llenado vesical. Otro de los retos que tenemos nosotros en la planeación de pelvis es el tamaño rectal. Y aquí hago un énfasis en la próstata, que es donde más nos va a afectar. Entonces aquí vemos, lo ideal sería un recto no mayor a 4 centímetros, como cuento sobre todo en la próstata, y una superficie de contacto entre la próstata y el recto no mayor al 50, ideal el 30%. ¿Cómo podemos hacer tener ese cálculo? Entonces, vamos a buscar el diámetro mayor de la próstata, tomamos esa medida, hacemos la medida de la superficie de contacto y esa división no nos debería dar más del 50, perdón, al 30% ideal. Esta sería como una forma gráfica, una guía donde vemos en la superficie de contacto. Tenemos una excelente superficie de contacto, no nos afecta el tamaño del recto. Aquí se puede estar llenando el recto un poco más. Y aquí tenemos un recto mucho más grande, pero que no supera esos 50%, entonces sigue siendo aplicable para la simulación. Tenemos estos dos casos donde el recto ya pasa de los 4 centímetros y este que es de la superficie de contacto mayor del 80. En estos casos ya habría que volver a simular y ya, dado el caso que no cumpla, hablar con el médico tratante. ¿Cómo logramos que ese paciente venga con ese llenado vesical y con esa preparación rectal? Entonces, para nosotros, como les contaba, es muy importante la capacitación del paciente y nosotros, unos 8 o 15 días antes, en la primera interacción que tiene el paciente con el médico, se le explica. Nosotros hemos adoptado una dieta y le hacemos la explicación de esa dieta al paciente. Inclusive, ese mismo día trata de dársele, perdón, acá, se les da la charla informativa, en nuestro caso es la enfermera jefe, donde el paciente es capacitado, y pongo aquí resaltado capacitado, porque es muy importante que el paciente comprenda el alcance de esa dieta, los riesgos que puede tener, los obstáculos que nos puede ofrecer a nosotros si no se ciña a esa dieta. Entonces, la dieta es una dieta baja en FODMAP, que son alimentos oligosacáridos, disacáridos, monosacáridos y polialcoholes, que en resumen son todos estos alimentos que se fermentan dentro del aparato digestivo y nos generan todos estos efectos adversos, la colitis, la inflamación, los gases. Entonces, se les capacita, se les informa de la importancia de esto. Pues en resumen son los lácteos, las grasas, los granos, y pueden consumir alimentos livianos como el pescado, el pollo y todos estos que ya conocemos. Para el llenado vesical, entonces hemos optado por una ingesta de 500 centímetros cúbicos y unos 10, 15, 20 minuticos posterior, 250 centímetros cúbicos más, y todo esto en una franja de 1 hora y media aproximadamente. Aquí hay que tener presente que la filtración renal de todos los pacientes no es igual, entonces vamos a tener aquí discrepancias. Esta es una tablita de los alimentos que podemos consumir y que no las voy a explicar, se las voy a dejar para que las usen si las llegasen a necesitar. Y aquí empezamos. Otro punto importantísimo es la calidad de la imagen. Entonces, como les cuento, en base a estas imágenes se van a tomar decisiones que pueden afectar o no la salud de ese paciente. Entonces, es muy importante verificar esas imágenes, que no tengan defectos de movimiento, que no se nos hayan movido. En este caso, que, por ejemplo, que está destellos por este, qué pena, se me borró el nombre acá, prótesis,
Acá sabemos que no solo al médico le afectan los destellos porque no va a poder observar fielmente la estructura, sino a la parte física. Muchos de los sistemas de planeación de hoy en día toman las unidades Hounsfield para cuantificar las unidades monitor. Y si tenemos unos defectos de la imagen, probablemente esas unidades monitor no sean las correctas. Aquí, como les cuento, importantísimo utilizar los filtros. Vemos cómo es la imagen antes de filtro y usando los filtros, que nos va a ayudar no solo a evaluar la imagen, sino a hacer la correcta evaluación de las unidades monitor. Importantísimo, esto puede ser que se nos vuelva muy obvio, pero no cortar las estructuras de interés. Esta imagen podemos decir, bueno, es que el médico puede evaluar correctamente el órgano a riesgo acá. Sí, podría ser que el médico puede evaluar que esté en todo su tamaño el órgano de interés, pero el físico no tiene el body completo. Y vuelvo y les cuento, entonces las unidades monitor las hacen en base a las unidades Hounsfield y necesitamos el body por completo. Otro punto a evaluar es la ubicación de las fiduciales. Entonces, debemos buscarlos en una zona estable, como decía el doctor, que no nos afecte ese proceso de respiración, que no sean muy inferiores, como les cuento, porque generalmente donde ubicamos los fiduciales queda el isocentro, pues pueden haber diferencias, pero casi siempre quedan ahí mismo, y sabemos que la camilla tiene límites. Si los dejamos muy abajo, la camilla no va a poder llegar allá. No ponerlos en pliegues, sabemos que son demasiado movibles, y aparte de eso, si los hacemos debajo de los pliegues, vamos a perder mucho tiempo en la máquina buscando. Y aquí no en la zona de interés, sobre todo sería en técnicas donde vemos una dosis muy alta, por lo mismo que le digo de los destellos, como los físicos basan las unidades monitor en las unidades Hounsfield, si tenemos destellos en la zona de interés, pues no va a quedar bien calculada esas unidades monitor. Y aquí es una parte que genera mucha controversia. Al paciente lo atendemos, le bajamos la ropa o lo hacemos cambiar. Pues desde mi punto de vista, las dos son válidas. Depende mucho del tipo de técnica y del estado del paciente. Yo no voy a hacer cambiar un paciente de 80, 90 años con una movilidad reducida, generándole una incomodidad, si simplemente puedo bajarle, eso sí, bajarlo bien hasta la rodilla, bajarle la ropa. Técnicas actuales como la IMRT, el BIMAP, que sí son un poquito más precisas, lo ideal sí sería cambiarlos. En nuestra institución nos valemos de 2 Bestieres y con eso pues tenemos un correcto desarrollo. Mientras estoy atendiendo a un paciente, el otro paciente se está cambiando, no necesitamos más de esto. ¿Qué retos nos podemos encontrar en la simulación? Pues entonces los retos que todos conocemos. Tenemos una vejiga muy llena. Pero ¿cómo hago yo para saber de manera rápida que esa vejiga está muy llena, sin necesidad de utilizar las herramientas, medir, que sabemos que puede ser un poco tardado? Entonces, en física nos han ayudado con esta formulita, donde vamos a simplemente tomar 3 líneas, tomar 3 medidas en los 3 ejes X, Y y Z, y mediante esta fórmula vamos a sacar ese valor. En este caso, esta vejiga estaría llena con 462 centímetros cúbicos, que en nuestro caso particular estaría muy llena, ¿cierto? Posteriormente verificamos este mismo paciente en el sistema de planeación y vemos que el sistema de planeación nos arroja que el volumen vesical de ese paciente es de 478. Vemos que hay una diferencia, sí, no una diferencia muy grande, una diferencia de 3.35%, que para ser una fórmula práctica y rápida, pues es una tolerancia que podemos aceptar. Y bueno, aquí, ¿qué hacemos con este paciente? Tiene la vejiga muy llena. Nosotros hemos estado utilizando últimamente este pato. Este es un pato de control de líquidos donde podemos ver la cantidad de líquido. Y esto sí es 100% con ayuda del paciente. Si el paciente logra empezar a orinar, en este caso tendría que orinar 110 centímetros cúbicos y parar la micción, sería ideal porque no voy a perder tiempo en máquina. De lo contrario, me tocaría mandarlo a llenar, a orinar, perdón, y volver a llenar la vejiga. Esto nos ayuda mucho optimizando los tiempos. La vejiga vacía, aquí no hay más que el tiempo, esperar que se llene, o en ocasiones el café puede ayudar como diurético para que esa vejiga se llene rápido. Este es un videito rápido que les quería mostrar de cómo hacemos la medición. Entonces ubicamos
la parte más amplia de la vejiga y hacemos las 3 mediciones, X, Y y Z. Es una forma rápida para calcular de manera precisa. Volumen rectal. Sabemos que todos nos hemos enfrentado a esto. Los gases, aquí lo que podemos hacer es bajar al paciente, pedirle al paciente que intente arrojar ese gas en la máquina. Puede ser un poco incómodo, pero si no queremos bajarlo porque tiene limitaciones y eso, podríamos de pronto pedirle que se haga una compresión abdominal o que doble las rodillas a la altura del pecho a ver si esos gases salen. Y en casos muy extremos donde no queremos perder la preparación vesical, una sondita. No lo usamos mucho porque el paciente se acostumbra, solo lo usamos en pacientes ya en casos muy extremos. Y el bolo rectal o el tamaño del recto cuando supera los 4 centímetros en la próstata, pues aquí no hay más que bajar al paciente, no realizar más de 2 intentos ese mismo día y si el paciente pues no cumple, ya hablar con el médico para que piense en otro tipo de tratamiento. A la hora, entonces vamos ya al tratamiento, la entrega del tratamiento. En la entrega de tratamiento hay varios puntos que son importantes que quiero abordar aquí con ustedes. El primero de ellos es la identificación. Nuevamente esto se nos puede volver muy obvio, se nos vuelve paisaje, como decimos en mi país, pero es una parte importantísima. Siempre verificar que el paciente con el que yo estoy hablando es el paciente que yo tengo cargado, que ese plan de tratamiento fue hecho para ese paciente y no solo que ese sea el paciente, sino que la dosis indicada fue la dosis que se planeó. Perdón, que las unidades monitor correspondan. Entonces, podemos hacer todo este tipo de verificaciones en el momento que yo estoy acostando al paciente, le puedo preguntar la cédula, le puedo preguntar su fecha de nacimiento, puedo valerme de las ayudas biométricas, el rostro en las pantallas, pero también puedo incluir al paciente en esta verificación. Puedo pedirle al paciente que mire en la pantalla su nombre, que siempre que entre a la máquina verifique que su nombre sea el que está en la pantalla. No solo tengo yo que verificar, puedo valerme también del paciente para que sea un seguro, un filtro más. La reproducción de la posición. Entonces, debemos valernos de todos los formatos que tengamos a disposición para que esa reproducción de la posición sea lo más rápida, que yo la entienda fácil, que no sea muy complicada de comprender. Entonces, aquí cuando estoy ubicando, reproduzco la posición, es importante volver a alinear al paciente. Sé que no contamos con mucho tiempo en máquinas, pero esto nos va a ayudar a ganar inclusive más tiempo, porque si yo lo pongo derecho, lo alineo desde el inicio, me va a coincidir más fácilmente. Y bueno, nuevamente, tener los inmovilizadores a la mano. Aquí, como manera pues de truquito, nosotros hemos colocados los inmovilizadores de cada paciente. Entonces, mientras estoy atendiendo uno, ya tengo la historia clínica del siguiente, ya tengo en la mente cuáles son los inmovilizadores que voy a usar y esto me ayuda a optimizar tiempo en máquina. Cuando yo baje el otro paciente, ya sé inmediatamente qué voy a montar para el siguiente paciente. Este es un tema que me parece a mí que es muy importante y se ha vuelto con las técnicas nuevas demasiado importante. La selección de los PTBs. Es muy importante conocer qué PTBs tengo que evaluar yo, conocer para esta patología, para este paciente, qué PTBs son los que yo debo visualizar, cuáles son los que voy a mirar en las imágenes. Estandarizar ayudaría mucho, estandarizar por diagnósticos ayudaría mucho y una retroalimentación continua. Sabemos que las guías cambian frecuentemente, las instituciones cambian su lineamiento rápidamente, pues muchas veces. Entonces, tener actualizado siempre esto. ¿Y por qué es muy importante? Perdón, acá que esto no me está funcionando ya. Porque es muy importante entonces la elección del PTB. Primero, porque si yo no sé qué voy a ver, dejo prendido todos los PTBs y esto se vuelve aquí una fiesta. Yo lo llamo contaminación visual. No sé qué evaluar, no sé dónde fijarme. Probablemente una de esas rayitas me esté tapando una zona importante que yo tenía que revisar y porque en base a los PTBs que yo selecciono es la evaluación de esa imagen. Entonces aquí, por ejemplo, yo evalué
los PTVs de la próstata, que digamos está bien, el recto está cumpliendo, la vejiga está cumpliendo. En este caso, perdón acá, en este caso yo atendería el paciente, podría atender el paciente porque mi evaluación me muestra que esos PTVs que encendí están bien, están aplicando. Pero si vamos a un poquito más, discúlpenme aquí que el video quedó un poquito congelado, si vamos a mirar con más minucia, ahí miramos aquí en la vista lateral, la evaluación de la próstata, vemos que esté bien, la vejiga está cumpliendo, pero aquí vamos a ver que se nos olvidó activar un PTV. Entonces, ese PTV no lo evaluamos. Yo evalué la próstata, evalué la vejiga, evalué el recto. ¿Cuál es el peligro de yo no seleccionar los PTVs necesarios? En este caso, la próstata estaba muy bien y cuando yo le doy aplicar el tratamiento, pues el equipo siempre va a dar el tratamiento completo porque eso ya viene programado de física, pero yo no evalué este PTV. No sé si la posición de esa columna estaba bien, no sé si hubo desplazamiento, no sé, no evalué esa parte. Entonces, en el momento que yo se lo entregué, la radiación se le dio en ese sitio, pero no se evaluó de de buena manera. Aquí entonces tenemos la evaluación de las imágenes. La evaluación de las imágenes es la parte, a mi parecer, primordial porque en base a esto es donde estamos tomando decisiones. Como consejo siempre se debe hacer en los 3 ejes, siempre se debe visualizar la estructura por completo, no solo mirar un corte arriba, un corte abajo, debo ver la estructura del órgano que quiero evaluar por completo y la evaluación debe ser lo más rápida posible. Recordemos que es que esta imagen que yo tomé es un momento en el tiempo que no se me va a mover, pero si yo me tomo 5, 8, 10 minutos evaluando esta imagen, probablemente el paciente ya cambió esa posición. Y aquí, en el caso de la próstata, pasa algo diferente. Hay estudios que han visto o han estudiado el movimiento de la próstata, donde la próstata puede tener movimientos de 3 a 5 milímetros en lapsos de tiempo de 2 a 3 minutos. Entonces, es súper importante tener pendiente esto, esa evaluación. Vemos que la próstata no tiene movimientos propios, pero sí se mueve por sus vecinos, por la vejiga y por el recto. También porque es importante evaluar esa imagen rápidamente, porque yo puedo hacer un combi, estaba muy bien preparado, pero 30 segundos después, un minuto después, hago otro combi y está lleno de gases. ¿Listo? Es por esto que nosotros hemos como puesto como estandarizado en las entregas de dosis muy altas, por ejemplo, las SBRT de próstata o este flujo de entrega de tratamiento. Vamos a hacer un combi inicial donde vamos a evaluar posición, la posición del paciente, si tenemos que reacomodar. Aquí de pronto el tiempo no va a ser tan importante. Vamos a hacer unos cambios, aplicar los cambios en máquina y nuevamente vamos a tomar una tomografía, un combi CT, donde no vamos a ver ya, no vamos a evaluar ni posición ni nada de eso, solo vamos a ver los cambios que pudieron haber por las incertidumbres fisiológicas como los gases, la vejiga, y vamos a entregar el tratamiento. Como estándar también hemos buscado o en física ha buscado que la entrega de esos arcos no demore más de un minuto para evitar el movimiento aquí de la próstata. Estas son algunas herramientas que nosotros pues tenemos, en este caso es un equipo Varian, tenemos una herramienta de comparación automática que me ayuda de forma instantánea a ubicar al paciente, lo hace automáticamente, la debo verificar después, pero tengo otras herramientas que puedo yo seleccionar, como es entonces esta de tejido blando, donde el equipo solo se va a centrar en la zona blanda. Esto me puede ayudar como pasar comas o de pronto si quiero ver la posición muscular. Acá tenemos otra herramienta que es intensidad de hueso y aquí esta podría ser muy útil para ubicar al paciente. Esta solo se centraría en la parte ósea. Entonces, si yo quiero verificar posición, si el paciente se acostó igual, el desplazamiento o la rotación de la pelvis, esta herramienta sería muy útil para hacer esa verificación. Tenemos también una herramienta que es volumen, estructura de interés. Por ejemplo, en el caso de este paciente, que es un paciente de próstata, el PTV45, entonces aquí solo vamos a usar esta estructura que vamos a delimitar con el void, vamos a cerrar, a segmentar lo más posible y ella solo se nos va a centrar en esa estructura. Esta herramienta puede ser muy útil
para, por ejemplo, hacer radiocirugías, donde necesitamos estar muy seguros de la dosis que estamos entregando. También acá. Entonces, el field of view. La elección del field of view a la hora de yo programar el combi es esencial a mi punto de vista. ¿Por qué? Porque si yo no selecciono el tamaño del field of view adecuado, voy a dejar estructuras sin evaluar. Entonces, si yo no me fijo desde el DRR, dónde está la vejiga, hasta dónde llega la próstata o hasta dónde llega las estructuras que quiero evaluar, los voy a cortar y no voy a evaluar en su totalidad estos órganos. Entonces, importantísimo el field of view. Aquí, caso contrario, es ¿qué hago cuando el field of view no me alcanza? Entonces, vemos que en los pacientes de cervix tenemos campos muy extensos y muchas veces se nos va a cortar porque estos equipos nuevos ya vienen un poco limitados en esta parte. ¿Qué podemos hacer aquí? A pedir ayuda física, que se programen dos combi 7, uno que se centre solo en la pelvis y otro que se centre en la parte de la columna, de las vértebras. De este mismo tipo de casos nos pasa puede ser dificultoso a la hora de tratar de coincidir la pelvis y la columna al mismo tiempo. Entonces, si me cuadra la pelvis, la columna no me cuadra, o si me cuadra la columna, la pelvis no. ¿Qué podemos hacer aquí? Nos ha tocado en casos pedir ayuda física para que separen el plan de tratamiento y hacer entonces una entrega o un plan para la columna y un plan para la pelvis. Ayuda mucho. Retos que nos podemos encontrar a la hora de entregar los órganos a riesgo, o en este caso la vejiga. Vemos que es una vejiga que está casi al doble de lo que debería, pero si entramos a evaluar el PTV de la próstata, pues uno podría decir, venga, esa próstata está bien. Si hacemos una evaluación en los 3 ejes, miramos los cortes axiales, vemos que esa próstata probablemente esté dentro del PTV, no la esté desplazando. Vemos que las vesículas también están dentro del PTV, no se está desplazando, los ganglios igual. Pues aquí, ¿qué podríamos hacer? Pues particularmente yo aplicaría este tratamiento. Aquí ya hay que mirar el caso particular de sus instituciones, que aplicaría, qué códigos tengan ustedes. La vejiga vacía. Aquí vemos caso contrario, entonces una vejiga que no llenó lo necesario y nos desplaza el GTB, una paciente de cervix. Posteriormente esa paciente llenó ya la vejiga y el GTB efectivamente llegó a su posición, pero podemos ver que ese GTB está un poquito pequeño. ¿Qué podríamos hacer aquí? Hablar con física y mirar probable resimulación. Aquí hay algo importante que quiero compartir con ustedes y es que no sé si han notado que después de 3, 4 semanas, el paciente que era perfecto, que siempre cumplía, ya no llena la vejiga. Entonces, esto tiene un motivo. Por el mismo tratamiento, la vejiga se va a demorar más tiempo en hacer un llenado vesical con el mismo volumen, digamos en este caso 250 centímetros. A medida que pasan las semanas, a medida que se le hacemos el tratamiento, el paciente tiene esa dificultad. Entonces, ¿qué es importante? Yo como tecnólogo tenerlo presente, no es que el paciente ya no se esté preparando bien, es que está pasando por esta dificultad y hacérselo saber al paciente para que él tome acciones y empiece a tomar agua más temprano. El recto, aquí pues todos sabemos cuando tenemos este tipo de dificultades. Como ven aquí, esto es un paciente que se atendió a las 9 de la mañana, nuevamente se intentó a las 10:30 de la mañana y posteriormente en la tarde y nunca pasó, nunca cumplió. Cuando se consulta al paciente, es un paciente que no está siguiendo la dieta, que no tiene buena adherencia a la dieta, entonces este paciente ya se suspende y se pasa a médico para hablar con él, a ver, o que piensen pues qué otro plan se les puede ofrecer. Y los retos de la resimulación. ¿Qué hacer cuando el paciente pierde masa muscular durante el tratamiento? Esto es muy común en las pacientes de cervix después de tantos ciclos de quimio. Aquí hablar con física, a ver si vale la pena resimular o no, dependiendo mucho de qué tanto afecte la dosimetría. Bueno, aquí vamos a entrar ya a la IGRT, perdón, aquí un segundo, la IGRT, pero antes de entrar en la frecuencia quiero hablarles un poquito de la IGRT. Entonces, ¿qué es la IGRT
cuáles son sus ventajas y qué necesitamos, porque no solo es decir IGRT. Entonces, por sus siglas en inglés, IGRT es radioterapia guiada por imágenes. Pero entonces, ¿cualquier imagen la puedo llamar IGRT? No, tiene unas condiciones que cumplir. Esas imágenes deben ser tomadas en el momento de la entrega del tratamiento. Esas imágenes nos deben permitir evaluar el órgano, el PTB que queremos o los órganos aledaños. Esa imagen debe ser de tan buena calidad que me permita tomar decisiones clínicas. Por ejemplo, en nuestro caso, si lo tengo que reposicionar, si lo tengo que mover, en el caso de los físicos, si ese PTB se salió, si hay que volver a replanear. Y no todas perdón, no solo las imágenes de rayos X es IGRT, sabemos que ya contamos con equipos que trabajan con resonancia. Entonces, sus ventajas. Aquí quiero hacer otra comparación. Entonces, la radioterapia podríamos compararla con un problema balístico. Tenemos como los mismos problemas. Yo necesito en la balística garantizar que esa bala llegue al punto exacto donde yo la quiero pues poner, y para eso me valgo de unas miras, de unos accesorios. Aquí en la radioterapia tenemos el mismo reto. Yo quiero llegar, que esa dosis que yo estoy enviando llegue de manera precisa en donde yo lo quiero. Entonces, la IGRT para nosotros sería como esa mira que nos permite tener precisión. Entonces, ventajas, nos mejora la precisión, vamos a estar más seguros de que estamos entregando la dosis en la zona correcta. Al tener mayor precisión, nos va a aumentar la efectividad del tratamiento. Vamos a poder tener más probabilidades de control de esa enfermedad. Tenemos mejor visualización no solo de la próstata, sino de todos los órganos a riesgo que están involucrados. Podemos manejar o seguir más estrechamente las incertidumbres, los gases, el llenado vesical, todo esto que nos puede afectar la entrega del tratamiento, y como suma de todos estos puntos, la reducción de efectos secundarios. Al ser yo más preciso y no estar dando dosis en zonas que no son, voy a tener una reducción de esos efectos secundarios. ¿Qué necesitamos entonces para hacer IGRT? Lo primordial es un programa de calidad de la imagen, donde yo garantice que esa imagen con la que yo estoy tomando decisiones sea correcta. Entonces, un programa de calidad que mire las unidades Hounsfield, las escalas de grises, el tamaño de los cortes, que sea una imagen de calidad. Esto lo hacen mensualmente el departamento de física, usan Phantoms, en el caso de nosotros el CAD-CAM, que comprueban toda esta parte de la calidad. Un programa de calidad de la máquina. No es solo la imagen, sino que las correcciones que yo haga en esas imágenes, la máquina las puede hacer. Sabemos que las máquinas de hoy en día mueven al tiempo el colimador, la camilla. Entonces, que esos desplazamientos que se hagan, que si yo moví 1 milímetro en la imagen, 1 milímetro se mueva la camilla. Y aquí los invito a que nos acerquemos más al departamento de física, que estemos más involucrados en este tipo de controles, porque es importante para nosotros conocer cuáles son las limitaciones de la máquina, conocer cuál sería una imagen defectuosa, verificar de primera mano si se está haciendo ese desplazamiento. Entonces, mensualmente también se hace estos controles. En el caso propio tenemos una máquina que hace un chequeo diario, obligatoriamente nos hace este control diario y nos garantiza esto. Y la frecuencia de las imágenes, pues en la zona pélvica, la verdad es que por el tipo de zona donde tenemos tantas incertidumbres, lo ideal sería hacer la imagen diaria, siempre en próstata, cervix y recto, hacer imágenes diarias, y en la medida de lo que podamos hacer combis con kilovoltaje. Sabemos que podemos hacer combis con megavoltaje, pero por el tipo de estructura, que son estructuras de tejidos blandos, se da mejor con el kilovoltaje. Y quiero pues que se lleven para la casa aquí como estos dos punticos: el trabajo en equipo. Sabemos que ninguno de las tres áreas que estamos involucradas es más importante que la otra. Todas tres tenemos que trabajar de la mano en llave. Y la educación del paciente. El paciente ya la está pasando un poquito mal y es muy importante que nosotros tratemos de ayudarlo. Y una forma de ayudarlo es educar al paciente.
No me queda más que decirles que gracias a ustedes por la atención, a toda la Organización de Rayos contra el Cáncer por brindarme esta oportunidad y quedo aquí atento a cualquier duda. Muchas gracias, Johnny y David, por las excelentes No, a ustedes. presentaciones. Miren todos los aplausos y lindos mensajes que están recibiendo. Hubo una participación muy activa desde el chat con consultas que espero hayan sido respondidas. No sé si alguien tenía alguna pregunta adicional. Creo que voy a hacer un comentario, Cari, respecto al tema de la disfunción eréctil, ¿cierto? Que hay varias preguntas ahí en el chat. Entonces, digamos que cada escenario del cáncer de próstata pues tiene muchos bemoles, ¿cierto? Hay cáncer de próstata de bajo riesgo, riesgo intermedio que puede tratar en monoterapia, donde vamos a hacer o cirugía, o braquiterapia, o radiocirugía, o tratamientos hipofraccionados únicos, donde la terapia hormonal no juega un rol, ¿cierto? O tratamientos de alto riesgo, donde hay gran volumen o tiempo en el cual el paciente tiene que estar en terapia hormonal y la probabilidad de que el paciente recupere la testosterona y recupere su función eréctil, pues es más baja que si no se utilizara, más la combinación de intensificación de tratamiento, ya sea con braquiterapia o radiocirugía, más los tratamientos pélvicos. Entonces, dar un número específico es muy complejo, ¿cierto? Porque va a depender de cada una de las intervenciones que nosotros hagamos y el momento en el cual las hagamos, ¿sí? En general, como les coloqué en el chat, si yo voy a hacer monoterapias, el tratamiento con radiocirugía o braquiterapia tiene una probabilidad de impotencia sexual menor del 5 al 10%. Una cirugía de entrada, dependiendo del tipo de cirugía que se realice y la longitud del diafragma orogenital y la probabilidad de preservación de bandeletas, está alrededor de impotencia sexual del 30%, hasta con cirugía robótica, ¿cierto? Entonces, es muy importante el tipo de técnica o intervención que uno haga, ¿sí? ¿Qué es lo importante? Nosotros no cortamos, entonces el uso de terapias o medicamentos que nos ayuden a mejorar la función sexual con radiación, pues los pacientes podrían mejorar, etcétera. Y el otro punto es el punto en el cual, ¿dónde se haría un tratamiento adaptativo en cáncer de cérvix? Hay un tema que puede ser interesante, y es que la mayoría de la toxicidad derivada de los cánceres ginecológicos no está dada por la radioterapia externa, porque recuerden que los tratamientos que nosotros hacemos con radioterapia externa, en general en los campos amplios, es de 45 grays. No deberíamos hacer boost parametriales, no deberíamos hacer boost a los tumores como tal, porque el boost que es reglado o que deberíamos hacer en todos los centros es un boost con braquiterapia, ¿sí? Entonces, de ahí está la toxicidad derivada del tipo de braquiterapia que nosotros estemos entregando, ¿cierto? Si es braquiterapia 2D o si es braquiterapia 3D, que es ideal si usamos tomografía, resonancia, ultrasonido, ¿sí? Entonces, la adaptación en cáncer ginecológico, si bien yo sé que se está explorando en muchos lugares, no es tan necesaria si es que nosotros hacemos adecuados márgenes, tenemos en cuenta el adecuado llenado de vejiga, etcétera. No vamos a hacer adaptación para entregar menos dosis al tumor, porque la realidad es que tenemos que optimizar la cobertura de 45 grays y el resto lo vamos a hacer con braquiterapia. Entonces es como el comentario que tenía ahí al respecto de las dos preguntas que estaban en el chat. Adri, tienes la mano levantada, te vamos a abrir el micrófono para que puedas hacer tu comentario. Listo. Puedes abrir el micrófono, porfa. Hola, buenos días. ¿Cómo Saludos, vas? David. Bien, saludos, John, Cari. Una duda, vi en en una de las diapositivas que tenían lo del Convin, la revisión del Convin, volvían a hacer otro Convin y de ahí se daba tratamiento Convin. ¿Eso es por sesión o es en la misma sesión? Y si es en la misma sesión, ¿lo tienen Sí, contemplado en la dosimetría?
Sí, sí, es en la misma sesión, lo hacemos en pacientes que están sometidos a SBRT de próstata, que generalmente son 5 sesiones. Sí, con el departamento de física ya se miró la, la, el aporte de esos combi extras y básicamente serían los mismos que se está teniendo en unas fracciones normales como de 20 tratamientos. Entonces, físicamente no afecta mucho, las unidades monitor no serían muchas, no es muy grande el aporte de esos combi extra, pero sí le da nos da mucha tranquilidad que a la hora de entregar esa dosis tan alta en ese paciente, lo estemos haciendo de manera correcta. Y hemos visto y lo hemos hecho porque en el momento de hacer los combis, de un momento a otro el recto se llena de gases y eso no se evalúa. Si yo hago, en nuestro caso, tratamos de que la configuración no sea mayor de 3 arcos. Entonces, cuando yo hago los 3 arcos seguidos, no voy a estar seguro si en ese momento se me volvió a llenar de gases el recto. Por eso es que hacemos siempre combi entre arcos. La Ok. contribución de dosis de esos combins adicionales, Adri, eso es marginal y realmente contra la necesidad de precisión del tratamiento, pues no es ni siquiera, no se tiene que tener ni siquiera en cuenta. Listo. No sé, ¿había más manos levantadas? Y había una mano levantada de Alejandro Cortés, pero ahora no sé si ustedes con lo que explicaron ya respondieron su consulta o coincidía con la de Adriana porque no está más levantada. iPhone, puedes reactivar tu micrófono, que tienes la mano levantada. Hola, ¿qué tal? Buenas. Dos preguntas. ¿Qué pasa si entre secciones de la SBRT de próstata el paciente tiene gas o qué se hace en ese caso? Segunda, cuando yo estoy abriendo el campo de radiación de visión en imágenes, eh, ¿qué pasa si yo estoy haciendo la intercomparación de un CBCT de pelvis baja al abdomen? ¿Qué tendría que yo tener en cuenta con el solapamiento de órganos? O sea, ¿cuál sería mi rango de movimiento en longitudinal o en lateral que yo tendría que tener en cuenta al momento de visualizar ambos combis para tener en cuenta en qué rango no mover o qué asertivamente tendría que hacer? Sí, Yo voy a hacer un comentario, Johncito, antes de que respondas sí, sí, sí. completo. Y es, si hay un gas, durante el tratamiento entre Convim y Convim, uno puede entrar, colocar una sonda Nelaton 14, retirar el gas, dejar la sonda colocada y nuevamente repetir el Convim. Ujú. Eso en ese punto. Y ya lo otro lo dejo que Johncito lo responda. Sí, aquí el punto más importante, lo que tú dices, es el desplazamiento en el Y, que es el que nos podría dar ese solapamiento. Si vamos a evaluar las estructuras por aparte, el X puede que no nos afecte tanto, pero el Y sí es muy importante ya consultar con su físico cuál sería esa tolerancia. Si yo en la columna me puedo desplazar más de cuánto y si no puedo pasar de esa tolerancia sería volver a ubicar al paciente, mover al paciente en vez de hacer ese desplazamiento. Pero aquí el más importante es el Y porque puede, como tú lo dices, puede dar ese solapamiento de campos, haciendo que hayan esos puntos calientes ahí que no nos van a ayudar en el plan de tratamiento. Araceli, puedes reactivar tu micrófono. Hola, buenos días. Buenos días. Yo tengo una duda. Cuando estamos tratando un paciente de recto, em, sí que es importante lo del llenado de la vejiga por los órganos de riesgo, pero en el caso de que el paciente no llene pues lo necesario o como fue en la simulación, en el caso específico de recto, ¿se le podría dar el tratamiento o no? Mira, ahí hay un punto importante y es el tipo de prescripción que nosotros estemos haciendo, ¿cierto? Entonces, como mostró John, es importante el volumen de carga y el tiempo de espera, ¿sí? Entonces, en general, nosotros tenemos para un volumen de carga de 500 a 750 centímetros cúbicos una necesidad de tiempo de espera para el llenado mínimo de 180 cc entre 60 a 90 minutos, ¿sí? Entonces, ese es un tiempo que nosotros tenemos que tener en cuenta para poder
montar nuestro paciente en la máquina dependiendo del flujo de tratamientos que tengamos. Entonces, si yo tengo un cáncer de recto que estoy trabajando en una dosis de 45 a 50.4 y no tengo boost a la zona donde está el tumor, porque es un protocolo preoperatorio simplemente, posiblemente con las expansiones que nosotros hagamos en una vejiga que no cumpla del todo, podríamos estar entregando la dosis adecuada y la tolerancia de vejiga pues es más alta. Sí, si no se te sale el volumen, pues yo podría entregar el tratamiento, pero siempre se aboga por tratar de cumplir los volúmenes con un margen de más o menos 20%, ¿sí? Otro punto es cuando ya estamos haciendo tratamientos de boost integrado o boost secuenciales, donde la dosis la subimos a 56 grays y estamos buscando protocolos de manejo no operatorio, ¿cierto? O de watch and wait, etcétera. En esos puntos se hace más imperativo que usted sí cumpla todas las restricciones de dosis a lo que está tratando. Entonces la probabilidad de que con las variaciones de la vejiga, el volumen que usted está tratando se le salga es muy alto, porque en el recto, cuando buscamos protocolos no operatorios o tratamientos de TNT o de terapia neoadjuvante total, hay una cosa que está delante del recto que se llama fascia mesorrectal o margen de resección circunferencial, ¿sí? Eso está al lado de la vejiga, está totalmente en contacto con la vejiga. Entonces, como eso requiere recibir la dosis completa, si usted tiene vejigas que estén más vacías, pues puede que varíe la localización de los puntos de planificación de tratamiento. Entonces, la respuesta es depende de la dosis que usted esté administrando como lo estamos explicando, ¿cierto? Hay otro, Alejandro Cortés, puedes reactivar tu micrófono. Buenos días, ¿qué tal? Bueno, felicitarlos a todos, obviamente, y por esta instancia, pero tengo una pregunta que quizás es un poco más terrenal desde el punto de vista de lo que tiene que ver con la dinámica propia de los servicios y que creo que a muchos de los colegas que hoy están en el auditorio se les debe estar pasando por la cabeza. En lo que tiene que ver con el tiempo de los tratamientos diarios y cuál es el número de los pacientes que los servicios pueden atender con toda esta infraestructura, poniendo en claro y dejando sobre la mesa que obviamente cada paciente es un universo y tiene un tratamiento adecuado a su patología. Pero a veces hay situaciones en el tratamiento diario que pueden llevar a que esa agenda de pacientes pueda ser un colapso y que eso muchas veces recae sobre la primera línea de trabajo, que es el piloto de Fórmula 1 que hoy vimos, ¿no? Entonces me gustaría conocer la, la, la experiencia de ustedes un poco para transmitirla a todos los colegas que del otro lado creo que se estarían preguntando esto. Muchas gracias y felicitaciones por este curso. Alejandro, entonces, como para entenderte un poquito la pregunta, es hacia qué paciente tendría yo que bajar de la máquina si no me cumple, por ejemplo, que generaría un reproceso, ¿cierto? Se generaría consumo de un slot adicional, medición y tiempos y posibles retrasos, ¿cierto? Como para... Exacto. Listo. Aquí, Entonces, dale, no, Johncito, si quieres, da tu comentario y yo puedo dar el mío al tranquilo. final. Eso es algo que nos pasó a nosotros. Yo trabajo en un centro donde pasamos de 3D conformada y llegamos a Bitmap y los tiempos nunca se tuvieron en cuenta. Entonces, aquí es muy importante determinar los tiempos que de verdad se requieran, hacer como un estudio de los tiempos, mirar cuánto tiempo les toma a cada paciente. Y en el caso concreto de que habla el doctor, la reprogramación, en el caso de nosotros, como protocolo tenemos, no hacemos más de 2 intentos. Si el paciente en 2 intentos no se puede, pues ya lo reprogramamos y para tratar de evitar ese tipo. Entonces, eso depende mucho de, del, como de nosotros mismos, ¿cierto? De la capacidad que tengamos, de la capacitación que tengamos. Entonces, nosotros hemos logrado acortar tiempos para tratamientos pélvicos de BIMAT en 8 minutos.
y nos ha ido muy bien. Pero entonces eso no fue inmediato, fue una evaluación, miramos cuánto tiempo nos tomamos, cuánto vamos a requerir y trabajo continuo. Doctora, no puedo, muy poquito tiempo para este paciente o este tipo de diagnóstico requiere más. Es como hablarlo y en conjunto o llegar a un acuerdo. Bueno, entonces respecto a ese comentario, es importante saber en qué pacientes el riesgo de yo no tener las condiciones óptimas en una radioterapia externa se hace más importante o menos importante. Entonces, vamos al caso del cáncer de cérvix, porque antes bajaban muchos pacientes de las máquinas de cérvix porque simplemente no cumplían con el llenado de vejiga o recto. Lo ligo a mi comentario anterior. Cervix es 45 Grays. La toxicidad de una paciente de cervix la va a dar la braquiterapia y no necesariamente la radioterapia externa. Entonces, si una paciente suya de cervix puede que no tenga el llenado de vejiga o en la preparación rectal, eso no se hace tan importante como entregar una buena braquiterapia. Entonces, si usted empieza a dilatar el tiempo total de tratamiento de una paciente de cervix, lo que va a hacer es mayor repoblación. ¿Qué pasa si hay mayor repoblación? La probabilidad de controlar el tumor es menor, ¿cierto? Y la probabilidad de recurrencia en el tiempo es mayor. ¿Hay que bajar las pacientes de cervix si no cumplen de manera óptima? No. Una adyuvancia de cáncer de endometrio, una adyuvancia de cáncer de cervix donde la dosis es 45, 48.6, 50. ¿Hay que bajarla? No. Un cáncer de recto donde la dosis es 45 a 50, 50.4, ¿hay que bajarlo? No. ¿Sí? Entonces, tiene que ver mucho con esas características del plan que yo estoy haciendo. Ahora lo voy a poner en otros términos. Un paciente de cáncer de vejiga donde yo le estoy entregando toda la dosis con radioterapia externa. Sí. Si no me cumple, lo tengo que bajar. Un paciente de cáncer de próstata donde le estoy entregando toda la dosis con radioterapia externa. Sí, lo tengo que bajar porque estoy buscando entregar 78, 81 Grays EQ2 equivalente. Por ejemplo, ¿qué hacemos en nuestra institución cuando hay pacientes de próstata que quizás no estaban programados para una braquiterapia, pero en la externa definitivamente no van a cumplir? Pues bajamos la dosis de la pelvis a 45 y les hacemos el boost con braquiterapia, ¿cierto? Pero porque tenemos esa posibilidad. Entonces, realmente todas las prescripciones y todo ese flujo de trabajo va a estar muy relacionado a lo que usted tenga como posibilidad para entregar a los pacientes. Pero sí quiero dejar el mensaje que hay pacientes que no se tienen que bajar porque las dosis de tolerancia de los ciertos órganos son mucho más altas y las dosis de prescripción están en dosis intermedias. ¿Listo? Yo creo que ya nos pasamos bastante del tiempo. Si hay más preguntas, nos las pueden ir haciendo al chat o a training y las pueden ir pasando y las podemos ir respondiendo conforme van pasando las sesiones. La semana entrante vamos a tener una sesión donde se correlaciona mucho con estas indicaciones. Ya la semana entrante vamos a hablar de vulva y pene, entre otros. Entonces creo que se liga mucho bastante y la semana entrante podemos seguir hablando de todo este resto de preguntas que se puedan ir generando. No sé, Cari, si quieres cerrar la sesión. Sí, agradecerles a ustedes por la excelente presentación y por todo el intercambio que se dio con todos los participantes. Sin duda que el tema de preparación de rectovejía es un tema que va a seguir generando consultas y preguntas a lo largo de estas sesiones, porque es un desafío que tenemos todos los días. Nos reencontramos el próximo sábado, como decía el doctor David, para la próxima sesión. Comparto brevemente un segundo la sesión que nos convoca la próxima semana, ¿sí? Que es pelvis, vulva, pene, ano, objetivos y desafíos comunes, ¿sí? Que tengan una muy linda semana. Los recursos van a estar a disposición, como siempre, en el Drive compartido y también vamos a seguir comunicándonos a través del chat. Buen fin de Un semana. abrazo a todos, cuídense mucho, gracias, buen fin de semana.